Hola, mi nombre es Gabriel y junto a Andrés Escuderos y Lizeth Jaimes vamos a explicar sobre la crisis de 1999 en Colombia. Bueno, el escenario precrisis. A principios de los años 90, Colombia llevó a cabo un proceso de liberación financiera. Casi simultáneamente se dio un importante incremento de las entradas de capital que causaron una significativa expansión monetaria y de crédito, estimulando un mayor gasto público y privado. Las tasas de ahorro público y privado se redujeron y los déficits de cuenta corriente se ampliaron. La demanda de bienes no transables se amplió especialmente en la finca raíz, llevando un incremento en el crédito interno y en el precio de los activos, y que también dio una apreciación del peso colombiano. Como podemos observar en estas gráficas, en esta primera gráfica se ve una comparación entre los préstamos del sector privado y la producción del capital. Podemos ver que en los años anteriores a 1999 hubo un incremento de estos gastos, pero al llegar al 99 y los años siguientes disminuyó. Esto debido a que la fluctuación del capital fue aumentando mucho en correlación con los préstamos al sector. Bueno, sistema financiero a principios de los 90. El sistema bancario concentraba la mayoría de sus créditos en plazos de un año menores, limitando la financiación a largo plazo y a las entidades hipotecarias. Las entidades hipotecarias eran las encargadas de proveer los préstamos de largo plazo para construcción y compra de vivienda, como elemento de una estrategia orientada a promover la construcción como el sector líder de la economía. Debido a su papel específico, hasta comienzos de los 90, las entidades hipotecarias gozaron de algunos privilegios que otras entidades no gozaban. Entonces, como podemos ver en esta gráfica de la cartera vencida versus la cartera neta del sistema financiero, los sistemas hipotecarios aumentaron mucho y las carteras de las personas también están muy vencidas a comparación de los años anteriores a 1999. Entonces este aumento hizo que la gente perdiera un tanto de poder adquisitivo y las entidades hipotecarias se beneficiaran de esto. Bueno, la brecha de la liquidez y el riesgo de las tasas de interés fueron difíciles de manejar. Inexistencia de instrumentos de cobertura disponibles en el mercado, la titulación era permitida pero no se desarrolló, el ambiente macroeconómico no promovió la diversificación debido a la alta demanda de la finca raíz, que era como uno de los elementos principales para generar estos tipos de interés y de promover la economía en esa época. Y la falta de experiencia de las entidades hipotecarias en otros mercados, porque se concentraban solo en la vivienda, y cuando la vivienda se desplomó, lo que llevó fue el PIB y la tasa de crecimiento anual del PIB. Como podemos ver, se desplomaron del año 1999 hasta el 2000 aproximadamente, debido a que estos estaban fundamentados en la vivienda. La vivienda, cuando tuvo su desplome, también se desplomó el PIB. Andrés Escudero, y yo les voy a hablar sobre las causas de la crisis entre 1997 y 1999 se produjo una reversión de los flujos de capital y un deterioro de los términos de intercambio, que llevó a una fuerte reducción del gasto agregado y a la eliminación del déficit en cuenta corriente. Luego, el producto cayó en más de 4% en 1999 y los precios de la finca raíz se contrajeron cerca del 27% en términos reales. También la reversión de los flujos de capital afectó al sistema financiero a través de la reducción en la liquidez con el consecuente incremento de sus costos de fondeo y el aumento en las tasas reales de interés aunado a la caída en términos reales. El aumento de las tasas de interés aunado a la caída en términos reales
de los precios de la finca raíz aumentaron la carga financiera de los hogares, incrementando a su vez el monto de la cartera vencida y afectando los índices de solvencia de los intermediarios financieros. Una de las mayores entidades hipotecarias privadas y una importante pública sufrieron quiebras. Otras entidades ya financieras quedaron debilitadas por un largo periodo y fueron sujetas a un proceso de consolidación. Por último, el aumento de la percepción de riesgo de crédito llevó a los intermediarios financieros a modificar su composición del portafolio hacia títulos del gobierno. Ahora la consecuencia de estas crisis. Una primera lección se relaciona con la importancia de mantener una posición macroeconómica sólida en los frentes fiscal, monetario y externo, ya sean asuntos de impuestos, gasto público, etc. Y a la hora de enfrentar un choque adverso. Respecto de esto, cabe resaltar que Colombia ha conseguido importantes avances en la última década, los cuales se reflejan en la mayor solidez de los fundamentales de su economía y en el menor endeudamiento externo, cosa que anteriormente, antes de la crisis, ese sistema era muy estaba debilitado y no había un componente sólido que donde se apoyara el sistema financiero. La necesidad de que los gobiernos actúen de forma anticíclica, especialmente durante los periodos de auge, buscando contrarrestar la generación de burbujas especulativas y el crecimiento desproporcionado del crédito. El Banco de la República ha jugado un papel importante para abrir esa política contracíclica desde el 2006. Por último, contar con un marco de regulación y de supervisión del sistema financiero adecuado y en continua actualización. Es precisamente a partir de esa conclusión que en Colombia la regulación prudencial del sistema financiero se ha venido ajustando a los estándares internacionales. A continuación voy a hablar sobre las políticas económicas que estuvieron desencadenadas en esa época en problemática de 1999. En primer lugar, se suministró una liquidez a través de mecanismos de prestamistas en el Banco Central. En segundo lugar, se estableció un programa de ayuda a los deudores que se encontraban en condiciones mora a través de préstamos en condiciones más favorables. En tercer lugar, la identidad hipotecaria privada que entró en quiebra fue intervenida por el Banco Central, por el gobierno, y por último fue vendida en el 2005. También la identidad hipotecaria pública que entró en quiebra fue liquidada por el gobierno. Por siguiente, se crearon agencias especializadas para vender los activos de las entidades en liquidación. Después esto, no se les permitió a las entidades hipotecarias continuar con sus propios modelos de amortización. Entonces, solo se autorizaron 3 esquemas de amortización y se impuso un máximo del 70% a la relación que entre el monto del préstamo y el valor del activo. La Corte Constitucional también adoptó decisiones cruciales con respecto a estos temas. Una de ellas fue que redujo la tasa de interés sobre los préstamos vigentes, que eso instruyó al Banco Central para que estableciera una tasa máxima de interés para este tipo de préstamos. Y en términos relativos, el costo de la crisis de Colombia fue un bajo inferior al 4% del PIB, y la evidencia internacional indica que el costo de la crisis oscila entre 7.3 y el menos 9.7% del PIB.